Libro de las Crónicas. Capítulo 1. Salomón, hijo de David, consolidó su reino, pues el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Salomón habló con todos los israelitas, es decir, con los jefes de 1000 y de 100 soldados, con los gobernantes y con todos los jefes de las familias patriarcales de Israel. Luego él y toda la asamblea que lo acompañaba se dirigieron al santuario de Gabaón, porque allí se encontraba la tienda de la reunión con Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. El arca de Dios se encontraba en Jerusalén, en la tienda que David le había preparado cuando la trasladó desde Kiriat Jearim. Pero el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, estaba en Gabaón, frente al santuario del Señor. Por eso Salomón y los israelitas fueron a ese lugar para consultar al Señor. Allí, en presencia del Señor, Salomón subió al altar que estaba en la tienda de reunión, y en él ofreció 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Salomón respondió: «Tú trataste con mucho amor a David mi padre, y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo?». Entonces Dios le dijo a Salomón: «Ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos, o una vida muy larga, te los otorgo. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte». Después de esto, Salomón bajó de la tienda de reunión que estaba en el santuario de Gabaón y regresó a Jerusalén, desde donde reinó sobre Israel. Salomón multiplicó el número de sus caballos y de sus carros de combate. Llegó a tener 1400 carros y 12,000 caballos, los cuales mantenía en las caballerizas y en su palacio de Jerusalén. El rey hizo que la plata y el oro fueran en Jerusalén tan comunes como las piedras, y que el cedro abundara como las higueras en la llanura. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Cilicia, donde los compraban los mercaderes de la corte. Un carro importado de Egipto costaba 600 monedas de plata, un caballo 150. Además, estos carros y caballos se los vendían a todos los reyes hititas y sirios. Capítulo 2. Salomón decidió construir su palacio real y un templo en honor del Señor. Con este fin reclutó a 70,000 cargadores y 80,000 canteros para que trabajaran en la montaña. Al frente de ellos puso a 3,600 capataces. Luego le envió este mensaje a Hiram, rey de Tiro: «Envíame madera de cedro, tal como lo hiciste con mi padre David, cuando se la enviaste para que se construyera un palacio. Voy a construir un templo en honor del Señor mi Dios. Lo consagraré a él para quemar incienso aromático en su presencia, colocar siempre el pan consagrado y ofrecer allí los holocaustos de la mañana y de la tarde, los sacrificios de los sábados y de luna nueva, así como los de las otras fiestas del Señor nuestro Dios. Esto se hará en Israel siempre. Voy a edificar un templo majestuoso, pues nuestro Dios es el más grande de todos los dioses. Pero ¿cómo edificarle un templo si ni los cielos más altos pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para construirle un templo, aunque solo sea para quemar incienso para él? Envíame un experto para trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, el carmesí, la escarlata y la púrpura, y que sepa hacer grabados para que trabaje junto con los expertos que yo tengo en Judá y en Jerusalén.
los cuales contrató mi padre David. Envíame también del Líbano madera de cedro, de ciprés y de sándalo, pues yo sé que tus obreros son expertos en cortar estos árboles. Mis obreros trabajarán con los tuyos para prepararme mucha madera, porque el templo que voy a edificar será grande y maravilloso. A tus siervos que corten la madera les daré 20,000 cargas de trigo, 20,000 cargas de cebada, 20,000 medidas de vino y 20,000 medidas de aceite. En respuesta, Hiram, rey de Tiro, le envió a Salomón la siguiente carta: El Señor te ha hecho rey de su pueblo porque te ama. Alabado sea el Señor Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque le ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de sabiduría e inteligencia, el cual construirá un palacio real y un templo para el Señor. Te envío pues a Hiram Abí, hombre sabio e inteligente, hijo de una mujer oriunda de Dan y de un nativo de Tiro. Sabe trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, la piedra y la madera, el carmesí y la púrpura, el lino y la escarlata. También es experto en hacer toda clase de figuras y en realizar cualquier diseño que se le encargue. Hiram trabajará junto con tus expertos y con los de David tu padre y mi señor. Envíanos ahora el trigo, la cebada, el aceite y el vino que tan bondadosamente me has prometido. Nosotros cortaremos del Líbano la madera que necesites y te la llevaremos por mar hasta Jope en forma de balsas. De allí tú la llevarás a Jerusalén. Salomón hizo un censo de todos los extranjeros que vivían en Israel. Este censo, que fue posterior al que había hecho su padre David, arrojó la cifra de 153,600. A 70,000 de ellos los puso como cargadores, a 80,000 como canteros en las montañas, y a 3,600 como capataces para dirigir a los trabajadores. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moria, en Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado, esto es, en la parcela de Arauna el Jebuseo. La construcción la comenzó el día 2 del mes segundo del 4º año de su reinado. Salomón determinó que los cimientos del templo de Dios fueran de 27 metros de largo por 9 metros de ancho. El vestíbulo de la nave medía lo mismo que el ancho del templo, es decir, también medía 9 metros de largo y 9 metros de alto. Por dentro Salomón lo recubrió de oro puro. Recubrió la nave central con paneles de madera de ciprés, sobre los cuales colocó figuras de palmeras y cadenas de oro fino. El templo lo adornó con piedras preciosas y con oro de Parvaim. En el interior del templo recubrió de oro las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas, y en las paredes esculpió querubines. Salomón hizo también el lugar santísimo, el cual medía lo mismo que el ancho del templo, es decir, 9 metros de largo y 9 metros de ancho. Lo recubrió por dentro con 23 toneladas de oro fino. Cada clavo de oro pesaba medio kilo. También recubrió de oro las habitaciones superiores. En el lugar santísimo mandó tallar 2 querubines y los recubrió de oro. Las alas de los querubines medían 9 metros de largo. Cada una de las alas del primer querubín medía 2 metros con 25 centímetros. Una de ellas tocaba la pared interior de la habitación y la otra rozaba el ala del segundo querubín. Cada una de las alas del segundo querubín también medía 2 metros con 25 centímetros. Una de ellas tocaba la pared interior de la habitación y la otra rozaba el ala del primer querubín. Los querubines estaban de pie con el rostro hacia la nave, y sus alas extendidas medían en total 9 metros. La cortina la hizo de púrpura, carmesí, escarlata y lino, y sobre ella mandó bordar querubines. En la fachada del templo levantó 2 columnas de 16 metros de altura, y el capitel que coronaba cada columna medía más de 2 metros. Además, mandó hacer unas cadenas trenzadas y las colocó en lo alto de las columnas. Hizo también 100 granadas y las intercaló entre las cadenas. Levantó las columnas en la fachada del templo, una en el lado sur,
y otra en el lado norte. A la primera la nombró Jaquín y a la segunda Boaz. Capítulo 6. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Salmo 16. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Poderosos son los sacerdotes paganos del país, según todos sus seguidores, pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Atiende al consejo y acepta la corrección, y llegarás a ser sabio. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor.